La memoria RAM es uno de los componentes más críticos y a la vez más subestimados cuando se trata de diagnosticar problemas intermitentes o fallos impredecibles en un equipo. Aunque a simple vista parezcan estar funcionando bien, una memoria RAM defectuosa puede generar desde pantallazos azules o BSOD, reinicios aleatorios, errores de escritura o lectura, incluso hasta bloqueos totales del sistema. Y lo más complicado es que no todos los fallos se manifiestan de inmediato ni son fáciles de detectar con herramientas de diagnóstico convencionales. En muchos casos, los usuarios acuden a los talleres con síntomas que parecen del sistema operativo, pero que en realidad se deben a errores en la comunicación de entre los módulos de memoria RAM y la placa madre. Una de las fallas más comunes que hemos visto al menos en nuestro taller es cuando el módulo de memoria RAM, a pesar de estar físicamente bien y de pasar todos los tests con herramientas como el MEMTEST 86, que es una de las herramientas que más me gusta, o el diagnóstico de memoria de Windows, pues siguen generando fallos. La causa, ¿dónde está? No, no es en la parte electrónica, sino en los pines de contacto. Estos pines dorados que hacen la conexión en el slot pueden desarrollar lo que se conoce como contaminación superficial o sulfatación leve, un tipo de microoxidación que no es corrosiva, pero que afecta el contacto eléctrico. Es común verlos en un tono marrón, bronceado o incluso verdoso en algunos casos. Este tipo de falla se conoce técnicamente como intermitencia por falso contacto y provoca lecturas erráticas, errores de acceso a bloques de memoria y comportamientos inestables que no quedan registrados como errores de hardware. Y esto quiero que tengan presente en la mente. Comportamientos inestables que no quedan registrados como errores de hardware. Ya voy a contar un ejemplo. La solución en estos casos es sumamente sencilla pero efectiva. Se retiran los módulos de memoria RAM y se limpian cuidadosamente los pines con un borrador blanco que nosotros lo conocemos como borrador de queso, que aquí se conoce así, o ustedes lo conocerán con otro nombre, o borrador blanco, borrador de goma, borrador de queso. Ahora, este procedimiento remueve esa microcapa de contaminación y permite restablecer un contacto limpio con el slot de memoria. En la mayoría de los casos, al realizar esta limpieza y volver a colocar la memoria RAM en el slot, desaparecen estos errores, los pantallazos azules, los reinicios espontáneos y los problemas de arranque. Esto deja claro que un módulo de RAM puede estar en perfecto estado en cuanto a la parte electrónica o circuitería interna o en sus chips de memoria, pero con fallos de comunicación física que afectan todo el sistema. Sin embargo, existe otro nivel de falla más difícil de detectar, cuando el problema está en el controlador interno de la memoria RAM. Ojo, es decir, la memoria no presenta errores detectables por software, no tiene problemas de contacto, pero sigue generando fallas. Esto puede deberse a fallos en el chip controlador del módulo, que genera la comunicación con el procesador. Estos errores son de tipo eléctrico o lógico y por lo general no son captados ni por Mentest ni por diagnósticos de estándar con el diagnóstico de memoria de Windows, ya que estos solo evalúan errores lógicos de acceso, pero no la integridad de los circuitos integrados que operan como interfaz. Así que aquí es donde entra la experiencia técnica. Si tras revisar todas las variables, placa, fuente, drivers, temperatura, contactos de slots, voltajes, etcétera, 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 y los errores persisten, pues, y al cambiar la memoria RAM por módulos nuevos, los fallos desaparecen, entonces es una clara señal de que la memoria RAM original del cliente está fallando a nivel estructural, aunque los test no lo digan. Estos casos suelen volverse más frecuentes en memorias genéricas de segunda o memorias de ninguna marca genéricas como tal,
con años de uso o sin disipadores. También hay que tener en cuenta que la acumulación de electricidad estática, un mal voltaje de la fuente, un slot defectuoso, pueden agravar estas fallas o producirlas con el tiempo. En algunos casos raros, incluso los slots de la placa madre presentan problemas de comunicación por microsoldaduras frías o suciedad interna invisible a simple vista. Quiero contarles un caso para que más o menos complementen la idea que les acabo de mencionar o lo que les acabo de contar. Sí, quiero dejar en sus manos un ejemplo claro de una memoria RAM que no fue detectada, o sea, no se pudo detectar la falla. A ver, y esto es para que ustedes tengan presente justamente cuando tengan que hacer un análisis, ¿sí? No todo lo sabemos todo, no todos lo sabemos todo, ni todos lo sabemos por completo, así que hay que dejar estos ejemplos para apoyarnos, guiarnos y entender un poco mejor cada situación. Hace un par de años recibimos en el taller un equipo gamer con síntomas bastante típicos, que eran pantallazos azules, cuelgues aleatorios y reinicios abruptos sin motivo aparente. Sí, sin ningún motivo, sin ninguna razón, se le reiniciaba el computador al cliente. De inmediato pensamos que podría tratarse de una falla de memorias RAM. Lógicamente aplicamos herramientas de diagnóstico como memtest y el diagnóstico de memoria de Windows, pero todas las pruebas resultaron exitosas, positivas, sin errores detectados. Incluso tras una reinstalación completa del sistema operativo, el equipo pasó 2 días en pruebas y pruebas intensivas y no mostró ninguna normalidad ni nada, ninguna reincidencia. El cliente se llevó el equipo conforme, pero días después nos llamó de nuevo. Los errores habían regresado. En la segunda visita se repitieron todos los pasos, la revisión del sistema, la prueba de estrés, el monitoreo de temperatura, reemplazo temporal de memorias con otras, porque también probamos el equipo con otras memorias, pero todo funcionó perfectamente durante los test realizados. Técnicamente no habían fallas visibles. Y una vez más, el equipo fue devuelto. Pero varios días después recibimos otra llamada del cliente. Sí, el cliente nos indica que lo llevó a otro servicio técnico donde, según nos indicó, sí detectaron un fallo en las memorias RAM. Ahora bien, esto no representa un fallo en el proceso de diagnóstico inicial, sino, primero que nada, una limitación técnica inherente a las herramientas de testeo. Herramientas como Memtest funcionan a través de lectura y escritura repetitiva en bloques de la memoria, buscando errores lógicos y patrones defectuosos. Pero en los casos en los que la memoria falla, está relacionada con la degradación electrónica interna o defectos intermitentes del controlador de la memoria RAM. Esas pruebas pueden arrojar, resultados limpios inicialmente. Solo con múltiples pasadas, pruebas extendidas o benchmark o uso intensivo en escenarios reales es cuando la memoria comienza a manifestarse, ¿sí? Con esa falla. Además, el entorno del cliente también puede ser clave. Voltajes inestables, picos térmicos o incluso diferencias en el suministro de energía pueden empujar a que una memoria defectuosa pues muestre la falla, mientras que en un entorno controlado como es un taller, como es el taller de nosotros, el módulo sigue respondiendo bien. También cabe destacar que si el cliente no está dispuesto a dejar un equipo más de 2 días, como ocurrió en este caso, es posible realizar un diagnóstico exhaustivo que permita observar esos fallos intermitentes. Por eso, muchas veces insistimos en mantener los equipos en observación prolongada cuando los síntomas no son claros y no se manifiestan con frecuencia. Este caso nos enseñó que el fallo de memoria RAM no siempre es inmediato ni evidente.
Es una de esas situaciones donde la experiencia, la intuición técnica y el seguimiento persistente son más valiosos que cualquier herramienta de diagnóstico automatizada y profesional. En resumen, cuando se trata de memoria RAM, hay que pensar más allá del diagnóstico por software. No basta con pasar una prueba y dar por hecho de que todo está bien. Se necesita revisar los contactos, limpiar los pines, evaluar el entorno físico, comparar con otros módulos y entender que una memoria puede estar fallando silenciosamente por deterioro interno propio, incluso si ningún test lo detecta. Como técnicos, es vital confiar también en el proceso de descarte y la prueba práctica del reemplazo temporal, porque muchas fallas fantasma terminan resolviéndose cambiando los módulos que en teoría están bien. Y finalizando con este tema de la memoria RAM, quiero hacer una pequeña acotación. El equipo del cliente, como dije, sí se probó con memorias RAM nuevas y con las memorias RAM originales. Y en ambos casos no nos presentó ni inestabilidad, ni errores, ni problemas, ni pantallazos azules, nada. Por eso es que por segunda ocasión le indicamos al cliente que el equipo sí estaba funcionando bien. Así que estas cosas a veces pueden llegar a salirse de las manos. Y es importante evaluar siempre los equipos por periodos más largos cuando hay este tipo de fallas que se salen de nuestros procesos, se salen de nuestros conocimientos, se salen de todas nuestras situaciones, se salen de nuestras manos. Hay fallas que no se pueden detectar de manera inmediata. Hay fallas que se van presentando conforme se van generando los tests, porque los tests van utilizando los componentes. Y en ese trabajo, en ese periodo de uso de los componentes, es cuando poco a poco ciertas fallas se van haciendo visibles.